Pues hoy traemos un tema muy, pero que muy interesante respecto a la secta anticristiana Testigos de Jehová. Pero antes de comenzar ese tema, pues te pediría, hermano o hermana, que dejes tu like, porque de esa manera vas a hacer que esta plataforma nos recomiende más, ¿verdad? Porque está difícil que una plataforma como esta, que no es cristiana, pues nos recomiende, ¿verdad? Y siempre te va a recomendar canales seculares. Por eso, dale like para que nos des tu apoyo. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a descubrir 10 mentiras, 10 cuestiones sobre los testigos de Jehová. Recordemos que la secta de los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por tanto, niegan pues la base, ¿no?, de lo que es la religión cristiana, ¿no?, que es reconocer al Hijo de Dios como Dios y hombre verdadero. Pues bien, quiero hoy hablaros sobre 10 mentiras sobre su fundador, Charles Russell o Carlos Tass Russell. 10 mentiras que le contaron pues a esas pobres personas que están en el interior de esa secta. Y me gustaría que tú las conocieras, pues por si un día te llegan a casa, te los encuentras por la calle, pues para que tú sepas también cómo debes de cuestionar algunos asuntos de su mismo fundador. En primer lugar, Charles Russell tuvo padres presbiterianos e incluso él fue adventista del séptimo día, así como lo oye. Después de pasar por esos descontentos, esos desengaños en diferentes sectas, pues este señor pues fundó la suya propia. Esa sería la primera cuestión sobre su fundador. Número 2. Él realizó unos cálculos de la venida de nuestro Señor, pero esos cálculos resultan que no fueron suyos, sino de Guillermo Miller, y que predijo la venida de nuestro Señor Jesús para 3 fechas seguidas en las que, como tú y yo sabemos, nada ocurrió. Tercera patraña del fundador de los Testigos de Jehová es que, según sus cálculos, Cristo no resucitó con cuerpo, sino con el espíritu, y que regresó a la tierra espiritualmente en el año 1874. Fíjense, si recordamos ese pasaje del Evangelio donde Jesús se aparece a los apóstoles y los apóstoles se asustan, tienen miedo. ¿Y qué le dice Jesús? Dame un poco de pescado. Sabéis que un fantasma no puede comer. Incluso los apóstoles pues le vieron, le tocaron. Por tanto, Jesús resucitó en cuerpo y alma. Esa es una de las patrañas de los testigos de Jehová. Otra patraña, ya sería la número 4, es que con esos nuevos datos él llegó a fundar una sociedad de tratados de la Torre Vigía, o sea, la Atalaya, con la cual él se hizo muy, muy, muy rico y además montó una grandísima imprenta que de ahí es donde radica ese gran negocio de los testigos de Jehová, por tal de no hablar también del negocio inmobiliario que ellos sostienen. Además, él vendió fraudulentamente un trigo milagroso que, según él, iba a rendir 15 veces más que el trigo común. Luego se dieron cuenta de que aquello era una mentira. Otra mentira, otra patraña de este señor es que vendía frijoles milenarios.
semillas maravillosas de algodón y también vendía remedios para curar, entre otras cosas, apendicitis, la fiebre tifoidea y el cáncer. Actuaba como un curandero o un chamán cualquiera. Y eso seguro no lo saben los propios testigos de Jehová. Además, él se la daba muy, pero que muy de erudito. Y en una ocasión, cuando fue juzgado, pues preguntado bajo juramento en un tribunal, se le preguntó si él sabía griego y él afirmó que efectivamente, sí, sabía griego perfectamente. Le presentaron el alfabeto griego y ¿qué ocurrió? Pues que no sabía absolutamente nada. Quedó como un auténtico mentecato. Además, inventó que para el año 1914 vendría Cristo y acabaría con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos los que no formen parte de esa secta. Otra más. Él dijo que para el año 1914 la Iglesia Católica desaparecería y Jerusalén sería una ciudad libre y que terminarían pues todo ese sistema de cosas, ¿no? Terminarían los gobiernos, bancos, escuelas y todo lo referente a la iglesia. Como tú y yo sabemos, la iglesia pues sigue adelante, ¿verdad? Pues enseñando el Evangelio a todos los pueblos como el Maestro nos lo enseñó. Y por último, afirmó que en el año 1907, en una de sus revistas, escribió él mismo que si no venía Cristo en ese año, en el año 1907, él se retractaría de todos sus escritos. Como todos sabemos, en el año 1907, Cristo no vino. Tampoco vino Cristo, tampoco él se retractó. O sea, es un simple charlatán este señor, el fundador de los testigos de Jehová. Y hoy sus discípulos, muchos de ellos, algunos reniegan de este. Todo lo que él hizo o dijo, por ejemplo, él celebraba la Navidad y que enseñan hoy los testigos de Jehová, que la Navidad no se celebra. Además, en sus primeras Biblias, en la portada, aparecía el signo de la cruz. Incluso Charles Russell, pues, tenía cierta devoción a la cruz, cosa que sus discípulos, mucho más adelante, pues sería algo, ¿verdad?, que eliminarían dentro de esa secta. Incluso yo le diría que es una pseudo secta, ¿verdad? Es que son tantas las mentiras y tantas las patrañas que a mí me parece increíble que las personas sigan creyendo a una secta que nació pues con un montón de mentiras, siguió avanzando en el tiempo con un montón de mentiras y hoy aún así las personas creen que el mensaje auténtico del Evangelio lo tienen los testigos de Jehová que nacieron pues a principio del siglo XX. Algo que es bastante ilógico, ¿verdad? Cuando una secta, mentira tras mentira, sigue creciendo, ahí debe de haber algo que en el fondo lo que ciertamente hacen es un auténtico lavado de cerebro a todos sus miembros. Fíjense si es tal ese lavado de cerebros que yo conozco una infinidad de personas que han sido testigos de Jehová y cuando han logrado salir, cuando se han dado cuenta del error, pues todas esas personas pues acaban destrozadas económicamente, socialmente, laboralmente, porque han sido personas que han estado trabajando prácticamente día y noche
para ellos. Y cuando dejan la secta, que es su círculo social, es donde trabajaban también, pues se ven en un mundo en el cual pues les parece demasiado grande. Se quedan aislados porque es brutal el aislamiento al que someten a las personas que abandonan esta secta. Una secta que en muchos países, por ejemplo en Rusia, pues la han declarado ilegal por ser una secta altamente tóxica y destructora de las personas. Dios te guarde, Dios te bendiga.